comenzamos hoy un ciclo de entrevistas con escritores y tenemos el honor y el privilegio de contar en esta primera conversación, en este primer diálogo, con la escritora Marifé Santiago. Te damos las gracias, Marifé, por haber aceptado nuestra invitación y queremos que este sea el inicio de una serie de diálogos literarios con diferentes autores y autoras que forman parte de la vida literaria actual en lengua española. La primera pregunta que quería hacerte tiene que ver con tus inicios en el texto literario, ¿no? Tú eres profesora de filosofía, te has formado como filósofa, pero en algún momento de tu vida has comenzado a escribir poesía, narrativa, teatro también, y aparte de dedicarte a la crítica literaria. ¿Cómo es ese paso o qué ha significado para ti dar ese paso de la palabra filosófica a la palabra literaria? Pues es que en este caso es exactamente al contrario. Siendo muy niña, muy niña, con 9 o con 10 años, tienes ese desvelamiento en el que sabes que tu vida, si es que la vida tiene algún sentido, va a conducirse hacia el sentido de la creación literaria. Y entonces mi primer despertar a la conciencia, digamos, a la conciencia de mí misma, es un despertar literario, es un despertar creativo. Y cómo son las cosas que yo pensaba que los escritores, para serlo, tenían que estudiar algo que se llamase pues la carrera de escritor o de escritora, ¿no? Y todo el tiempo, hasta que llegó el momento de tener que tomar una decisión, yo estaba en ese territorio, en el territorio del aprender, del escribir, del soñar, del trasladar el sueño al papel. Me parece que esa es la mejor manera, además de aprender a escribir, leer buenos libros y pensar sobre lo que esos libros te traen y formarte a nivel personal en la contemplación de la belleza, de lo artístico, porque también eso te sirve para despertar todo ese universo que para mí casi, como te decía antes, era el arranque de mi propia vida como conciencia, ¿no? Tengo que contar una anécdota, si te parece bien, sí, para que se entienda encantada. Todo esto que estoy contando, ¿no? Sí, claro. Cuando yo empecé a ir a la escuela, cuando yo empecé a ir al colegio, resulta que yo ya sabía leer, pero yo no sabía que sabía leer, porque había aprendido en un programa de televisión que había en aquellos años 60 españoles, por la tarde para niños, donde enseñaban a leer y a escribir y hacían juegos y no sé qué, en esa programación infantil que duraba 1 hora al día. Entonces yo veía ese programa y yo aprendí a leer sin saber que sabía leer. Y como de siempre y mucho antes de esto me fascinaba el universo de los libros y del quedarme en esa contemplación, del dibujar, del ver pintura, del oír música, porque formaba parte para mí de la experiencia libro. Claro, yo estaba deseando ir al colegio, porque los mayores decían, ay, cuando vayas al colegio te enseñarán a leer y tal, esta cosa que te decían. Entonces yo estaba deseando que ocurriera ese acontecimiento, ¿no? Sobre todo estaba deseando porque yo no sabía que ya sabía leer y por lo tanto seguía demandando en el horario de los mayores el que te leyeran un cuento más allá de la invención que tú podías hacer viendo las imágenes y tal, a pesar de que yo ya lo leía, pero yo creía que leer era otra cosa. Entonces llegué el primer día de clase al colegio, estoy hablándote, tenía 5 años, y entonces la profesora que nos daba clase, la señorita Amalia, pues empezó a ver pues dónde estábamos, ¿no? A ver qué sabían unas, qué sabían otras y tal y cual, y cuando, claro, llega mi turno de intervención social y me da un papel, una cosa, abre una página de un libro, y entonces yo lo empiezo a leer. Y claro, ella me dice, ay, pero ya sabes leer, y yo le digo, no, y ella me dice, si sabes leer, vamos a empezar a escribir. Y yo esto no lo conté así, o sea, yo no conté en casa, yo ya sé leer, porque es que no la entendía ella, porque yo estaba esperando que la lectura fuera otra cosa tan increíble que requería otra escenografía y no aquella tan simple de decir, ay, tú ya sabes leer, ¿no? Entonces nos enseñaban a leer, a escribir, poniendo frases que tú tenías que repetir caligráficamente, y entonces me puso una frase, que era la ría de Arosa, y entonces yo escribía la ría de Arosa
sin saber lo que escribía, pero me servía para ir haciendo L, para ir haciendo A, para ir haciendo... Y entonces yo tengo 9 o 10 años y hay un viaje familiar, de excursión veraniega con mis padres, con la abuela, con mis hermanos, que nos vamos a Galicia. Y entonces vamos a Arosa, que es un viaje típico cuando haces la costa gallega. Y ante la ría de Arosa al atardecer, cuando de pronto mis padres me dicen: escríbele a la profesora y dile que estás en la ría de Arosa, porque ellos se reían con esa repetición de cientos de veces que yo haría esa frase, no sé por qué razón, porque a ella le parecería también que eso tenía que ocurrir así. Y yo le escribía en el verano a mi profesora y me dice: mis padres, escríbele y diles que estás en la ría de Arosa. Y yo no entendía tampoco nada de lo que me estaban diciendo, porque te puedes imaginar que estoy uniendo piezas de un puzzle que en la cabeza de una niña no tienen sentido, porque Arosa no es nada, porque no sabes escribir o no sabes leer, no significa hasta que no entiendes que efectivamente eso es algo. Pero yo recuerdo ese atardecer, o sea, yo recuerdo el sol sobre el mar, y yo recuerdo la palabra Arosa con olor a sal, y recuerdo aquel atardecer infinito y alucinante, y ahí sí que tengo conciencia de que yo me dije a mí misma que yo quería ser escritora. Me lo prometí a mí misma ahí sin saber qué estaba haciendo y qué es lo que estaba prometiendo, ¿no? Luego ya de adulta lo resignificas y lo conviertes en algo bello, ¿no? Y este recuerdo, que para mí es maravilloso, yo se lo regalé a un personaje de una de mis novelas, que para ella no tiene ese sentido tan positivo como tenía para mí. Le regalaba el recuerdo, pero no la felicidad me la quedo yo. Y explica a ella, porque si escribes con tesón, la vida será bella como un atardecer en la ría de Arosa, ¿no? Y yo quería ser escritora. Y mi vida iba por ese camino. De pequeña escribía en el colegio, en cartas que me inventaba a personajes que no existían, en fin, quería ser escritora. Y siendo aún pequeña, o por lo menos no con una edad de saber decidir, recuerdo que le dije a mi padre y a mi madre un día: pero para ser escritor, ¿qué hay que estudiar? En la universidad, ¿qué se estudia? Mis padres, los pobres, pues contestaron lo primero que se les ocurrió, seguramente vinculándolo a lo mejor a gente que conocían que cumplía esto. Bueno, pues periodismo. Entonces yo quería ser periodista. Claro, yo quería estudiar periodismo para poder ser escritora. Y claro, a medida que iba creciendo, yo veía que lo del periodismo no, o sea, esto no es lo que yo quiero ser, nada en absoluto, ¿no? Y cuando llegaba ya el momento de tener que tomar una decisión, pues me sentía un poco como en el abismo, porque yo no quiero estudiar periodismo. Bueno, puedo estudiar periodismo, pero es que esto no es para mí escribir, yo quiero escribir otras cosas y de otra manera, ¿no? Y llegué a tercero de BUP en aquel momento y apareció ante mí una asignatura que nunca había estudiado, que se llamaba filosofía. Y entonces yo dije: esto es lo que yo quiero hacer, porque esto es lo que a mí me va a dar, evidentemente, pero con toda claridad, ese mundo que yo quiero alcanzar como escritora, ¿no? De tal manera que filosofía, yo estudié filosofía y nunca me arrepentiré de haberlo hecho, todo lo contrario, o sea, una decisión muy bien tomada, porque yo quería ser escritora. Con lo cual, para mí, no es decir cómo pasas de la filosofía a la creación literaria o a la poesía, sino por qué estudiaste filosofía, porque quería ser escritora.